Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos en un trance, en un momento donde se cruzan expectativas con ansiedades, como diría nuestro psicólogo de cabecera, Diego Yejinman. Hemos pasado de un sentimiento positivo, el de las expectativas, y ahora empieza a haber ansiedad en la sociedad argentina. Ansiedad sobre todo frente a la economía. En ese contexto aparecen paradojas, aparecen datos de una realidad que se va cambiando, que va mutando, un tránsito hacia una situación distinta, un cambio de ciclo, se mezclan las sensaciones y es muy difícil para cada actor tomar una posición determinada, una posición nítida. En este marco aparecen los conflictos. Y son conflictos en los cuales es bastante complejo, no es tan simple identificar la razón. ¿Cuáles son las contradicciones? Básicamente hay dos contradicciones. Si ustedes hablaran hoy con bancos de inversión que deciden a dónde va el dinero en el mundo, a dónde se aplica el dinero, si hablaran con fondos de inversión que acumulan grandes masas de recursos para invertir en determinados lugares del planeta, fondos de pensión, fondos soberanos, en ese ambiente, que es un ambiente por momentos muy alejado de nuestra realidad cotidiana, pero es un ambiente que suele adelantar lo que va a pasar después en nuestra realidad cotidiana, hay una especie, no de euforia, pero de gran entusiasmo por una zona del globo, por una zona del planeta, Argentina y Brasil. ¿Qué ven ahí? Ven dos movimientos virtuosos. Una lenta recuperación de la economía, de la actividad económica, atisbos de crecimiento que se verifican todavía muy tímidamente en que se ha detenido la destrucción de empleo y en muchos sectores se empieza a recrear empleo. Combinado esto con otro movimiento virtuoso, con mayor o menor lentitud, la inflación tiende a bajar. Es crecimiento sin inflación. Cuando se ve esto en una economía, y además se ven empresas que han hecho gimnasia, que han tenido que adelgazar, que han tenido que ponerse al día, ajustarse porque vienen de varios años de recesión, empiezan a fluir los recursos hacia esa economía. Esto es lo que está pasando hoy en la región. Empieza a haber una zona caliente para los mercados, que es la de Argentina y Brasil. Y se espera que otros países lo imiten. En medio de un cambio de ciclo político muy importante. Ganó Macri aquí, se fue el PT en Brasil, parece que va a ganar Piñera en Chile. No sabemos si el balotaje en Ecuador no va a terminar haciendo que triunfe un banquero. Y ganó un empresario, Kuczynski, en Perú. Es otro clima del que teníamos hace apenas 2 años, o 1 año. En contraposición con esto, en la Argentina se verifica un contraste. Si uno va a mirar las expectativas, mudaron. En todas las encuestas creció el número de gente que dice el año que viene probablemente esté peor. Creció el número de los que dicen el año que viene probablemente el país esté peor, y disminuyó el número de los que piensan lo contrario, de los que eran optimistas. En este cruce de dos tendencias, la posibilidad de que se esté iniciando un nuevo ciclo económico, la posibilidad de que se hayan cambiado, como dice Yejinman, las expectativas por la ansiedad y haya un clima de pesimismo, ahí está el gobierno, ahí están los gremios, ahí está la sociedad y ahí están los consumidores. No es fácil interpretar el momento porque estamos precisamente en ese cruce donde todo parece estar cambiando en medio de tensiones. Es difícil identificar, como les decía, las razones del conflicto. Hoy estamos y vamos a estar durante marzo y abril con la agenda pública saturada de temas sindicales. Eso es natural, por una parte, porque siempre hay mucho poder sindical allí donde hay alta inflación. En los países donde hay baja inflación uno no sabe ni el nombre de los sindicalistas. Donde hay una presión de la inflación sobre el salario, los sindicalistas
cobran un enorme poder político. Eso es lo que pasó en el último ciclo histórico en la Argentina. Además, estamos en una coyuntura especial. Ya se está agotando el refuerzo salarial de las últimas paritarias, no llegan las que vienen y estamos en medio de esa discusión. Por eso es probable que a fin de abril, cuando las grandes paritarias hayan concluido, esta sobredosis de información sindical conflictiva, de piquetes, huelgas, conflictos de todo tipo, tienda a disminuir. Hay un malestar objetivo. El salario no alcanza y hay sectores de la economía que están lejos de haberse recuperado. Más aún, el gobierno no se anima a decirlo, Macri lo dice a veces en privado, lo voy a decir en voz baja, hay sectores de la economía que si el plan de Macri funciona van a morir. No van a poder seguir sobreviviendo porque no van a tener el auxilio del Estado para hacerlo, es decir, sectores que no son competitivos y otros que empiezan a despegar. A este motivo objetivo de conflictividad se agrega algo que siempre está en la vida sindical argentina, la interna peronista. En el mes de septiembre del año pasado, miren todo el tiempo que pasó, hubo una reunión de la cúpula de la CGT con intendentes del conurbano, intendentes que habían dejado de ser kirchneristas, como casi todos los peronistas que se precian de ser peronistas, y en esa reunión los sindicalistas confesaron esta fantasía: queremos ser el eje de la reconstrucción del peronismo post-kirchnerista. Queremos que la CGT vuelva a ser, para decirlo con una palabra sacada del archivo, con una expresión sacada del archivo, la columna vertebral del movimiento. Es una tarea difícil en la que empezaron a involucrarse. Gran parte de la conflictividad sindical no se debe solo a los problemas de salario, también se deben a esta aspiración política de un grupo de dirigentes sindicales que terminan enredados en su propia propuesta, como se vio en el último acto, en la última manifestación que hicieron que les salió tan mal. ¿Por qué? Y esto es algo a lo que nos vamos a referir hoy. Es difícil enfrentarse con Macri, es difícil generar conflicto, es difícil chocar contra la actual política oficial y no sumarle a Cristina. Y estos sindicatos se proponían justamente desplazar a Cristina del peronismo por la vía del conflicto con Macri. Y ahí hay una contradicción que parece insalvable. Y después les voy a dar unos datos contundentes sobre esto. Para dar un ejemplo, Randazzo, que es una especie de fantasma todavía, pero que promete lanzarse en la interna peronista de la provincia de Buenos Aires para enfrentar al kirchnerismo, ya tiene un acuerdo cerrado con sindicatos del transporte, con Viviani, los taxistas, con el sindicato, con la Unión Ferroviaria, toda gente muy ligada a él cuando era ministro de Transporte, y dicen con sectores intermedios y bajos de el ESMATA, que es el sindicato de mecánicos, cuyo secretario general Piñanelli, conocido cariñosamente como Salta Violeta, estuvo reunido con el presidente la semana pasada para anunciar un acuerdo automotor con características muy novedosas que tienen que ver con más inversión y otro régimen laboral. O sea que hay contradicciones aún ahí adentro. Pero lo que quiero decir es que hay una superposición entre movimientos sindicales y movimientos de la interna peronista en el PJ. Además hay un tercer factor que alimenta esta caldera de marzo y abril. Y es distinto de lo anterior. Es un conflicto ideológico que está radicado sobre todo en la cabeza de Cristina Kirchner y en quienes la rodean, sobre todo los sindicalistas del Estado. Ahí hay otra visión, que no es la de los sindicatos tradicionales, no es la del peronismo convencional. Para entender esta visión hay que ir a una pieza retórica, a mi juicio ejemplar, por la sinceridad con que se expresa, que es el discurso que pronunció Cristina Kirchner el 9 de diciembre frente a la Plaza de Mayo, antes de dejar el poder. En ese discurso Cristina dijo, esto que estamos viendo, que es el gobierno de Macri, no lo estamos viendo. Esto es una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque en ninguno de los manuales que leímos está planteada la posibilidad de que alguien como Macri, no Macri, lo Macri, un empresario, si ustedes quieren, de derecha,
que no proviene de la política tradicional, que alguien como él llegue al poder con la convalidación del voto popular. Eso no puede suceder, no está en nuestro programa, porque los Macri, cuando llegaban al poder, llegaban o antes de la ley Sáenz Peña, cuando no había voto universal, o en los 30 con fraude, o en los 40, 50, 60, 70 con golpes militares. Por lo tanto, esto tiene que ser una aberración. ¿Que la produjeron quiénes? Los medios, las grandes corporaciones, los Estados Unidos, los buitres. Combinados le pusieron a la gente una idea equivocada, un espejismo en la cabeza, y la gente votó erróneamente. Por eso esto tiene una inconsistencia básica, no tiene legitimidad. Por eso esto se va a derrumbar, porque esto está condenado a ser un ajuste intolerable socialmente. Esta es la receta y la estrategia de Cristina, y esta es la razón por la que no le entregó el bastón de mando a Macri. Y este es el problema de liderazgo que tiene Cristina dentro del peronismo, porque este diagnóstico y esa estrategia no es compartida por la mayoría de los gobernadores ni por la mayoría de los dirigentes sindicales. Ahora, sea por un problema objetivo de carácter salarial, sea por la interna peronista, sea por razones ideológicas como las que expresa la expresidenta, tenemos el conflicto delante de nosotros. En estos días apareció una encuesta, una de las pocas encuestas que se realizó durante un tiempo suficientemente cercano como para detectar qué está pensando la gente respecto del conflicto docente y del paro de la CGT. La realizó Mariel Fornoni, que es de Management and Fit, esa es la consultora. Fíjense en qué interesante, el reclamo docente de la provincia de Buenos Aires. Esto es clave para entender la posición del gobierno. 51,6% de los encuestados creen que el reclamo es legítimo, están de acuerdo. Pero 43,1% dice que no está de acuerdo. Es llamativo que tanta gente crea que un reclamo que aparece como tan legítimo, como es el de los maestros postergados salarialmente, que aún el mismo gobierno de la provincia dice, en realidad no les pagamos más, no porque no queremos, sino porque no tenemos, tenga 43% de desacuerdo. Habría que indagar en este número para ver si no está respaldado en este número o respaldada en este número la fortaleza o la dureza de María Eugenia Vidal para enfrentar este problema. Ahora escuchen esto. Entre los que votaron a Daniel Scioli, el 80% está de acuerdo con el reclamo. En cambio, el desacuerdo crece, obviamente, entre quienes votaron a Macri, pero acá está la perla, también entre quienes votaron a Massa. Este es un punto que hay que advertir para entender por qué Massa habla de todo menos del conflicto docente, siendo un gran líder de la provincia de Buenos Aires, que está instalado en un momento en que tal vez lo más importante que pase en el año a nivel estratégico sea la discusión educativa en esa provincia. La causa, ¿a qué se debe este conflicto? El 44,5% piensa que el conflicto docente es salarial y el 44% piensa que es político. Rarísimo. Sorprenden estos números. Daría la impresión de que en la visión de la opinión pública el conflicto docente Baradel tenía más legitimidad, tenía más razón de ser. Junto con esto está el paro de la CGT. El 50,8% de los consultados por Management and Fit dice que el paro es político, que no responde a un malestar genuino. Ahí están los votantes de Massa y Macri de nuevo. Vuelvo a lo que dijimos hoy. Pareciera que en la cabeza de la gente no existe la posibilidad de enfrentarse al mismo tiempo a Macri y a Cristina Kirchner. Esa posibilidad, que es sobre la que trabaja Massa, daría la impresión de que se ha achicado muchísimo, y acá está el problema de Massa. El 35,6% de la gente, es decir, una proporción menor según Management and Fit, cree que el conflicto es salarial. Hay una polarización. Esa polarización también afecta a los sindicatos. Y acá hay que indagar en las razones de este conflicto. Por supuesto que hay un problema salarial, y sobre todo en el caso de los docentes ya lo hemos determinado. Pero lo interesante es que estamos hablando también de conflictos que hablan de la nueva agenda que se está iniciando en la Argentina. Acá hay un debate novedoso que no lo teníamos antes, ya no es el debate con Cristina, con el kirchnerismo, con la experiencia que pasó o que se agotó el 10 de diciembre del año pasado.
Este es un debate sobre lo que va a venir. Es obvio que los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, la política, igual que la sociedad, entiende que Macri está hablando de un programa muy concreto. Estoy regularizando los precios de la energía, del dólar, el precio de los granos. Ahora debo bajar los costos si es que quiero que la economía arranque. ¿Qué costos? Primero de todos, y lo dijo Macri en la entrevista tan interesante que le realizó Mirta Legrand, el costo del Estado. Debo achicar el déficit. Bueno, Baradel, que es empleado público, y todos los empleados públicos encienden una luz de alarma gigantesca. Vienen por mí. Entonces, detrás del conflicto de Baradel no está solamente el reclamo salarial, que probablemente esté en un callejón sin salida. Lo más probable es que María Eugenia Vidal, si el gremio no va para atrás del 35% que pide, que es impagable, tenga que firmar un decreto y hacer un aumento de salario sin acuerdo con los docentes de la provincia de Buenos Aires. No está solo ahí el problema. Baradel está pensando en convertirse en el líder de los asalariados del Estado que deben resistir eso que parece ser un ajuste en el sector público. Para eso quiere ser el líder de la CETERA, de una federación nacional, que lo ponga frente a la CTA unificada, es decir, a los gremios del Estado. Por eso pide una paritaria nacional, aunque los sueldos los pagan las provincias. Hoy salió un auxilio de Vidal y del gobierno nacional Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que dice, no, ¿para qué una paritaria nacional si los sueldos los pagamos las provincias? Y ya cerraron las provincias más pobres. Interesante lo de Schiaretti porque el ministro de Educación de Schiaretti viene de CETERA, es decir, viene del palo de Baradel. Es una nueva agenda, no tiene solamente que ver con los docentes, tiene que ver con la baja del gasto público. También escuchan los empresarios y los sindicalistas que Macri se propone de alguna manera abrir la economía. No lo dice así porque suena antipático, pero cuando dice voy a bajar el arancel para las computadoras está diciendo eso. Cuando dice voy hacia la Alianza del Pacífico está diciendo eso. Cuando dice más Mercosur o quiero al fin de año un acuerdo con la Unión Europea, muchos sectores de la vida productiva argentina que han vivido y no pueden sobrevivir sin la protección del Estado encienden una alarma. Yo les voy a contar algo, espero que no se entere el ministro Triaca, que dentro de poquito va a estar acá con nosotros. Antes de ir a las reuniones del Ministerio de Trabajo, el señor Antonio Caló, de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, se fue a reunir con empresarios, con un empresario de, llamémosle así, la industria electrónica de Tierra del Fuego, que son importadores de partes de computadoras, de celulares, etcétera, que se ensamblan en Tierra del Fuego y que tienen una situación bastante artificial para sobrevivir. Después de la reunión con el Ministerio de Trabajo, volvió a ese lugar con malas noticias porque no había demasiadas soluciones para el sector. ¿Qué quiero decir? Que detrás de Caló, igual que detrás de muchos otros dirigentes sindicales, se está expresando no el problema salarial, sino el problema de industrias, de sectores que se sienten amenazados por un cambio de lógica dentro de la economía, que Macri musita, que Macri balbucea, pero que está en el programa del gobierno con bastante nitidez, más allá de lo que el gobierno pueda asumir de ese programa. Hoy hubo una reunión importante en el marco del conflicto docente. Va a haber un paro nacional reclamando la paritaria que necesita CETERA para existir, pero por lo menos se sentaron a conversar. María Eugenia Vidal se está recortando como una líder mucho más dura de lo que se suponía al comienzo. Tal vez hasta un modelo distinto del tipo de modelo de liderazgo que ejerce Macri, que como es empresario y es rico, no puede darse el lujo que se puede dar Vidal de enfrentar un sindicato y que no se diga es un insensible. De cualquier manera, Vidal está mirando un número, la caída en la participación del paro docente. Hoy es del 40%. Y ella cree que el efecto es que ese 40% es el efecto de haber recortado los salarios de aquellos que no han ido a trabajar. Así como hay gremios preventivos que establecen conflictos preventivos, hay otros que pareciera ser aliados objetivos del gobierno. El gremio de la construcción, por el programa de obra pública que va a haber este año en la Argentina, del que vamos a hablar después con nuestro economista Marcos Buscaglia. El gremio de los petroleros, que hizo un acuerdo especial
sindical sobre la posibilidad de expandir Vaca Muerta. El gremio del sector rural, que ya pertenece al oficialismo, Momo Venegas. Estos gremios podrían no ir al paro, van al paro con incomodidad. Están atrapados por la unidad sindical. La unidad sindical ha sido una pésima noticia para Macri, porque no hay unidad sindical sobre la pacificación. Hay unidad sindical siempre sobre el conflicto. ¿Cómo hará el gobierno para operar sobre esta escena aún después del paro? Gran incógnita. Es una incógnita de las incógnitas que vienen. De una Argentina que es conflictiva, pero no por conflictos nuevos, viejos, sino por conflictos nuevos. Es una Argentina que, si lo decimos en términos de Santiago Kovadlov, empieza a renovar su agenda. Una agenda que hasta ahora olía a naftalina. Empezamos Odisea